Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a este espacio de crítica y comentario de textos literarios. El día de hoy vamos a leer un breve pasaje, un fragmento de un ensayo del poeta polaco Adam Zagajewski que se llama Releer a Rilke. En este ensayo, Zagajewski pondera la importancia de la figura de Rilke como poeta, sobre todo remarcando la idea de poesía que tenía el poeta alemán, intentando todo el tiempo hacer una mezcla entre vida y obra. Bien, Zagajewski tiene algunos otros libros de ensayos muy interesantes también, como el compendio de breves textos Dos ciudades, en el que él habla de su tránsito como apátrida entre dos ciudades que entonces pertenecían a la URSS, el Lwów, que ahora está en el actual territorio de Ucrania, y Cracovia, que está en el actual territorio de Polonia, y basándose en su experiencia como estudiante y como joven intelectual de la época, intenta hacer una crítica muy concienzuda, filosófica en primer lugar, al régimen político que entonces gobernaba esta parte del mundo. En segundo lugar, tenemos otro libro de ensayos muy interesante también, llamado En defensa del fervor. Este es un libro de ensayos en el cual Zagajewski intenta poner de manifiesto una poética, dar a la luz una poética y defender una idea de la poesía que es muy compleja, muy particular y que a mí me parece muy interesante, y que sobre todo podemos resumir diciendo que para Zagajewski la poesía es algo así como la última trinchera de la humanidad, el último refugio en el cual puede el alma regodearse, pero al mismo tiempo aniquilada por la barbarie, por la civilización y por el progreso, digamos, dar sus alaridos, sus últimos alaridos de agonía. En ese sentido, para Zagajewski, que era un expatriado, volver a su ciudad siempre fue una experiencia muy dolorosa y al mismo tiempo interesante. Él estuvo exiliado en París durante un tiempo y después fue profesor en la Universidad de Chicago en Estados Unidos, y escribe un poema en un libro suyo llamado Tierra de Fuego, en el que él habla de esta experiencia de la búsqueda constante, no solo, digamos, la búsqueda como individuo, en tanto subjetividad, quiero decir, buscando la patria que no tiene, pero también como un expatriado del pensamiento. Bien, voy a leer este poema y después leeré el fragmento del ensayo Releer a Rilke, y haremos un comentario acerca de estos dos textos. El primero se llama Busca y es un poema. Dice: volví a la ciudad donde fui niño y adolescente y un viejo de 30 años. La ciudad me recibió con indiferencia. Los megáfonos de sus calles murmuraban: ¿no ves que el fuego todavía arde? ¿No oyes el estrépito de las llamas? Vete, busca otro lugar, busca la verdadera patria. Esta es una traducción de Javier Farré, uno de los más importantes traductores de Adam Zagajewski al español, y que ha traducido la mayor parte de sus obras para acantilado. En este texto, en este poema, Zagajewski habla acerca de su experiencia como apátrida, como individuo que ha pasado la vida buscando una tierra, buscando una patria. Pero esta tierra a la que él se refiere es una tierra, sí, en el sentido material también, porque él huyó de la dictadura comunista que gobernaba su país, pero también una búsqueda, diríamos, espiritual o metafísica, en la que Zagajewski intentaba todo el tiempo situarse
fuera de, más allá, al margen de lo que los intelectuales polacos de su época defendían y al mismo tiempo también de lo que los intelectuales franceses y estadounidenses defendían, siempre intentando, digamos, ponerse por fuera de el sistema de pensamiento que imperaba hasta entonces. Zagayevsky murió en el año 2021 y a su muerte se ha comenzado a releer muchísimo más porque la idea de poesía que Zagayevsky defendía y que tenía que ver precisamente con entender que la función del poeta, la función social, política, pero también la función espiritual del poeta, si se quiere, es muy semejante a la de, por ejemplo, un sacerdote, a la de un profesor de una escuela rural, a la de un médico, a la de un, digamos, a la de un estudiante. Y esta función tiene que ver con el restituir la humanidad a través de la empatía que pueden generar las palabras en el poema. Es una, digamos, una manera de entender la poesía muy distinta de la que hasta entonces se había tenido no solamente en Polonia, sino en Europa Central en general, y que me parece a mí que le viene dada, por supuesto, por su lectura de los clásicos alemanes, del romanticismo alemán, pero también de la lectura de algunos griegos y algunos latinos. Y en este caso vamos a examinar el caso de Rilke. Este par de fragmentos que voy a leer a continuación se encuentran en este libro, Releer a Rilke. Y aquí Zagayevsky habla acerca de su digamos, devoción por Rilke, pero cuando habla de esta devoción deja ver una manera muy particular de comprender la poesía. Vamos a leer, dice: el aspecto más fascinante de su biografía, de la biografía de Rilke, es la férrea determinación a esperar que las elegías de Duino visitasen su mente poética. Porque claro, es sabido que Rilke esperaba a la musa, tenía una fe en la inspiración que a día de hoy ha desaparecido, ya no está al uso, pero que en época era muy defendida por los poetas románticos. Y Rilke esperaba que le llegara esta inspiración de algún lugar, bien. Tal vez sea este un caso único en la historia de la literatura. Un gran poeta que aguarda largo tiempo un determinado poema. No un gran poema, sino uno en particular. Aprehendiendo su auténtica naturaleza, pero sin hacerse con él todavía. Bien, digamos, él no estaba a la espera de el gran poema, que después fue el gran poema de las elegías de Duino, pero esperaba un poema. Esperaba un poema en particular que era el que le iba a ser dado por los ángeles, por la musa, por la inspiración, digamos, que lo iba a arrebatar y lo iba a elevar a ese estado superior de conciencia. Ahora sabemos que las 4 primeras de las 10 elegías fueron escritas entre 1912 y 1914 y que hubo de esperar 8 años a las restantes. Desde este punto de vista, se puede considerar la Primera Guerra Mundial tan solo como un molesto contratiempo que impidió la llegada de los poemas, que era, por cierto, lo que Rilke pensaba muchas veces de la Gran Guerra de Naciones. Es decir, que a Rilke, que le tocó vivir la Primera Guerra Mundial, este evento no significó sino el retraso de lo que venía ya sucediendo en su obra, que era el nacimiento del gran poema, del único poema que él escribiría y que sería el más importante de su trabajo como poeta. Y sin embargo, esta visión de la poesía se contrapone a otra muy popular que tiene que ver con la idea de que la gran literatura solamente puede surgir en periodos de guerra, en periodos de encuentro entre naciones, y que, como solía decir Nietzsche, digamos, la guerra, el belicismo, es el nacimiento de un espíritu que intenta hacer poético
lo, lo insoportable que es la barbarie de la muerte, del sufrimiento de la guerra, y que es el espíritu pues dionisíaco, ¿no? Pero para Zagayevsky la idea nietzscheana, por ejemplo, en este caso de la poesía, no es la más apropiada. Para Zagayevsky la poesía tiene que ver con la reclusión del individuo y la afirmación de la subjetividad del individuo en su propia mente, en su propia concepción de su obra. Bien, vamos a continuar. Dice, no se limitó a esperar. Más tarde, cuando una vez finalizada la guerra se le abrieron nuevas posibilidades, buscó con mayor o menor asiduidad y contando con la ayuda de sus amigos, una casa, una torre, un lugar apacible del planeta en el que recibir el mensaje del ángel. Al final eligió Suiza, uno de los pocos países europeos no desfigurados por las cicatrices de las trincheras. Como sabemos, las elegías de Duino terminaron por llegar y dieron un glorioso sentido a su peregrinar, a su espera, a su postergar, a su deambular de villa en villa, a su paciencia. Conformaron su vida como una obra de arte y lo convirtieron en un emblema de la poesía del siglo XX. Entonces, Rilke, que se había visto retrasado por la Primera Guerra, se recluye en Suiza, como es sabido, a escribir las elegías de Duino, y el ángel de la inspiración llegará en ese momento, una vez que Rilke se ha podido recluir y se ha podido evadir de la guerra. Es decir, que la guerra no tiene una relación directa, ni necesaria, ni causal con la escritura de las elegías de Duino, según Zagayevsky. Bien, y por último, nadie podrá admirar a Rilke como padre o marido. Su fobia a ser amado no resulta precisamente convincente, pero la forma que tomó su vida mediante la poesía es admirable. Lloramos la muerte de Rilke por leucemia en Valmont, negándose, como sabemos, a conocer el nombre de su enfermedad, pero quizá un poco menos que la de otros artistas. ¿Acaso no había anunciado que las elegías ponían fin a su obra? Esto es lo que nos interesa de esta parte, la idea de que las elegías ponían fin a la vida de Rilke. Porque una vez que el ángel había descendido y había tocado a la pluma de Rilke, él podía abandonar este mundo terreno sin ninguna clase de problemas. Y la segunda parte que vamos a leer aquí tiene que ver con la idea que tiene Zagayevsky de la poesía y que rescata de Rilke o de la figura de Rilke, no tanto de Rilke como ser vivo, como individuo, como personaje, pero como carácter, como poeta, pero también como mito poético. Bien, dice aquí, la ausencia material de historia moderna en la obra de Rilke intrigará e incluso consternará a algunos de sus lectores. Citemos aquí a uno de ellos, Mieczysław Jastrun, 1903-1983, un eminente poeta polaco y curtido traductor de la poesía de Rilke y de Hölderlin. Bueno, para Zagayevsky es importantísimo, es de primer orden la ausencia material de historia moderna en la obra de Rilke, porque para este autor polaco, Mieczysław Jastrun, la ausencia de historia como tal en la obra poética de Rilke era un signo de flaqueza o de debilidad poética, puesto que la perspectiva épica de la historia y de la poesía necesita de los grandes eventos históricos para subsistir. Sin embargo, para Rilke como para Zagayevsky, la poesía no necesita de la historia. Antes bien, es la historia la que necesita de la poesía. ¿Vale? Dice, a él le debo muchas horas de plenitud y un instante particularmente luminoso. Muchas décadas atrás, cuando siendo todavía estudiante de instituto, compré un estilizado y elegante ejemplar de las elegías de Duino traducidas por él, y en mitad de la calle, inundada por el monótono estruendo de una perezosa tarde comunista, leí por primera vez las mágicas frases de la primera elegía. Bien, aquí podemos ver e imaginar a un joven Zagayevsky en el instituto, en el Lyceum,
comprando un estilizado y elegante ejemplar de las elegías de Duino, sentado en una perezosa tarde comunista. Es muy importante notar aquí que Zagayevsky se sitúa como individuo, como lo suele hacer en la mayor parte de sus ensayos, cuando escribe desde un yo ensayístico muy autobiográfico, para remarcar que él estaba sentado en una perezosa, en una abrumadora, en una aburrida y tediosa tarde comunista. Pero no importa la tarde comunista, importa el elegante y estilizado ejemplar de las elegías de Duino. Y luego cita la primera elegía, que es la elegía de las elegías de Duino, quien dice: ¿quién, si gritara yo, me escucharía en los celestes coros? Y si un ángel inopinadamente me ciñera, contra su corazón la fuerza de su ser me borraría, porque la belleza no es sino el nacimiento de lo terrible, un algo que nosotros podemos admirar y soportar tan solo en la medida en que se aviene desdeñoso a existir sin destruirnos. Esta es una traducción de Juan Rulfo muy famosa de las elegías de Duino, que para mí es digamos maravillosa, ¿no? Después continúa Zagayevsky: la calle desapareció de repente, se evaporaron los regímenes políticos, el día se volvió intemporal, me topé con la eternidad y la poesía despertó. Este breve párrafo es precisamente donde está contenida toda la idea filosófica, si se quiere, de la poética de Zagayevsky. La calle desapareció de repente. El tiempo se anuló, pero el espacio también. Se evaporaron los regímenes políticos. No, la poesía, según Zagayevsky, no lucha contra los regímenes políticos, no se enfrenta al comunismo directamente, no se enfrenta a la barbarie, no se enfrenta al nazismo, por ejemplo, pero los anula instantáneamente, solamente con el efecto que produce. El día se volvió intemporal, me topé con la eternidad y la poesía despertó. Ese delgado y elegante librito pasó a ser una joya en mi biblioteca, entonces modesta comparada con la de mis padres, bien surtida de libros que en su mayoría eran novelas y colecciones de relatos cortos. ¿Acaso no vivimos en una era de prosa? Y aquí aprovecha Zagayevsky para lanzar un embate un poco contra cierta idea de la prosa que él mismo asume y que él mismo asume conscientemente y que además le fascina, pero que al mismo tiempo no deja de parecerle un poco innecesaria. Dice: me gustaba el formato del volumen de Rilke, ligeramente mayor que el convencional, y el hecho evidente de que esa secuencia de 10 poemas merecía una edición individualizada. En aquella época era un adicto a las gruesas novelas rusas que conseguía en la biblioteca municipal. La propia estilización de las elegías me hizo plantearme el peso de la palabra. Si un volumen tan fino podía contener tanta trascendencia, ¿para qué cargar con el peso de la épica? Es decir, aquí Zagayevsky se enfrenta ya directamente con una idea de la poesía que está marcadamente dirigida por la épica. La épica es la idea de la poesía que cree que necesita de la guerra o de los eventos históricos barbáricos para nacer. Y para Zagayevsky es todo lo contrario. Digamos, el peso de la palabra ligera, de lo que no necesita, digamos, ninguna odisea, ninguna Ilíada. Para Zagayevsky todo está contenido en un breve tomo de poesía, fino, pero con un peso de la palabra, digamos, voluminoso. Citaré lo que Mieczysław Jastrun decía en el prólogo de alguna de las muchas ediciones de sus traducciones. Y después cita, para terminar, a este analista, Mieczysław Jastrun, sobre Rilke. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando durante mi estancia en Suiza visité el castillo de Musot y la tumba de Rilke en Raron,
Ya no era aquel muchacho que sentía una infinita admiración por los poemas del libro de Horas y el libro de las imágenes. Rilke nunca me había resultado tan remoto como entonces, justo después del final de la ocupación nazi. Bien, para Zagayevsky, eso es todo lo que vamos a leer por ahora de Zagayevsky. Para Zagayevsky, pues, la idea de la poesía está relacionada directamente con una idea de la intemporalidad, de la marginalidad, de lo que no tiene patria y no tiene tierra, pero no en un sentido material, que también es verdad, que está presente en su obra, pero eminentemente y sobre todo en una idea de la literatura. La literatura no tiene patria y no tiene terreno y no tiene espacio, es apátrida. Bien, entonces la cita final del analista, del intérprete de la obra de Rilke, sirve para separar dos visiones de la literatura particularmente contrapuestas. Una visión que es la de Mieczysław Jastrun, que quiere ver en la obra de Rilke una flaqueza, una debilidad en el hecho de que no haya un evento histórico tan importante como la Primera Guerra, y la visión de Zagayevsky, que quiere ver en ese mismo hecho una fortaleza. La idea de que para Rilke no era necesario porque él estaba buscando otra cosa. Estaba buscando el tiempo que se detenía. Estaba buscando enfrentarse a la guerra sin enfrentarse a la guerra, anulándola por medio del peso de la palabra. Bien, es muy interesante todo este análisis, sobre todo cuando se lee in extenso en este breve ensayo Releer a Rilke y en algunos otros de Zagayevsky, y yo espero que tengan la oportunidad de leerlo. Eso es todo por hoy. Vamos a terminar aquí. Espero leerlos en los comentarios y muchas gracias por ver. Hasta luego.